Vaya noticia histórica nos ha dado Andrés Manuel López Obrador el día de hoy para todos y cada uno de los mexicanos. ¿Qué está pasando con Televisa? ¿Hasta dónde le afectó esto de la austeridad? No solamente con la publicidad oficial que les manejaban, estas cantidades enormes que les daban. ¿Y cuál de estos televisos se atrevió a burlarse de Andrés Manuel López Obrador? Vamos a desmenuzar esto y mucho más. Bienvenidos al Teatro de la Comedia. Yo soy Polo Puga y esto es Política pa' la banda. Venga, vamos para allá. En Política pa' la banda traemos el son de las noticias. ¡La porra te saluda! Chiquitas hermosas, preciosas, caballeros, bienvenidos a esto que es la casa de mi papá, pero ya saben, son bien recibidos. Híjole, la verdad es que el changarro ya se le terminó a Emilio Azcárraga, está cada vez más en decremento, este declive del billullo se está viendo afectado de manera abismal. Y es que, pues, con esto de la austeridad, pues Televisa, ahora este medio que vivió por muchos años del gobierno y sobre todo en el pasado sexenio de Peña Nieto, Andrés Manuel, presidente de México, ha dado pues pie a la austeridad y con ello un fuerte golpe a Televisa. Pierde el 13.8% de sus ingresos. Televisa en su reporte detalla que a pesar de que cayeron sus ingresos por publicidad, como les decía, pues no solamente se vio afectado con esto, también tuvo otras afectaciones, pero dicen que mantiene el liderazgo al transmitir 9 de los 10 programas más vistos de la televisión mexicana. La verdad es que no les creo en lo absoluto. Si tuviera la lana que tiene y tuviera el potencial que realmente dice, creo que todos estos conductores, estrellas que tenía, no se hubieran ido. Dice, la empresa de medios de comunicación más grande de Latinoamérica reportó este lunes 858 millones de pesos de beneficios netos en el primer trimestre de 2019. Esto tiene un decremento del 13.8% respecto al mismo ciclo del 2018. Es un golpe fuerte. Los resultados del primer trimestre de la televisora de San Ángel fueron afectados por una caída en su negocio de publicidad debido al recorte en este gasto que hizo el gobierno Andrés Manuel López Obrador como parte de su programa de austeridad. La caída significativa de publicidad de la empresa de Emilio Azcárraga se debería a que el gobierno actualmente de Andrés Manuel López Obrador hizo un recorte en sus gastos de publicidad. En el sector privado, las ventas de publicidad cayeron 2%, detalló Televisa en su reporte financiero. ¿Qué tal? Este es un golpe duro para Televisa. Con ello han dicho, bueno, pues vamos a quitar ya las exclusivas, vamos a darles libertad a los actores, a los conductores de que puedan aparecer en otros medios, ¿cómo no? Literalmente es una manera sutil en la que Televisa les dijo, ¿saben qué? Vayan buscándole. No demos más cavidad ni publicidad a esto, ¿no? Ni siquiera se lo merecen. Estoy como perdiendo el tiempo, pero vamos a entrar en contexto a algo interesante. Aguántenme poquito. Vamos a ver qué dice el Twitter. Cae 13.8% venta de publicidad de Televisa. La empresa se lo achaca al gobierno de AMLO. Y es que la bolsa de valores tuvo ahí un déficit. Y que Andrés Manuel, ¿cuál? Pues es que estos chillones están realmente preocupados. Porque ¿a quién no le duele que te peguen en la nómina? Te dan un golpetazo ahí en la cartera y obviamente vas a respingar. Vas a decir, oye, no me afectes, ¿no? Llegas tarde a la fábrica 2-3 veces, te cuenta falta en la quincena, te llega el recorte de la nómina y dices, oye, pero si llegué a tiempo, ¿cuál? Aquí está que llegaste tarde. A cualquiera que nos toque en la nómina nos duele. Televisa registra pérdidas en el primer trimestre del año. El primer trimestre de AMLO, Televisa pierde 13.8% y lo que falta. No es por AMLO, el pueblo ya no los tolera por falsos y corrientes con su basura de programación. El favorito de los gobiernos por décadas, Televisa pierde 13.8% en publicidad por recorte de AMLO. Y creo que el sector privado también es un punto muy importante, el que les esté pegando en ese contexto. No es cualquier detalle, no es cualquier cosa, no es cosa de juego. ¿Qué televiso se atrevió a despotricar, a señalar, a jugar
con la imagen de nuestro presidente en México, ni más ni menos que ¡tarán! Juan José Origel se burla de AMLO y productora lo regaña. Pues trasciende que Pepillo Origel fue reprendido por la productora de la emisión Carmen Armendáriz luego de su imitación al presidente. Ay, Juan José Origel hizo referencia a la manera de hablar del presidente Andrés Manuel López Obrador, incluso lo imitó. Esto durante una emisión del programa de Espectáculos Intrusos, lo que generó distintas opiniones en redes sociales. Ay, espero no se hayan dormido con la nota, dijo el guanajuatense, lo que citó en un momento incómodo a sus compañeras Aurora Valle, Atala Sarmiento y Marta Figueroa, quienes no realizaron ningún comentario al respecto. Incluso refiere el Universal, el conductor de espectáculos fue reprendido por la productora de la emisión Carmen Armendáriz, hecho que obligó a sus compañeros a salir del foro. Híjole, pues estos televisos cada vez se suman más como que figuras del entretenimiento a este contexto de generar polémica. Bueno, de por sí Pepillo Origel, pues vive del chisme y del chismerío, pero Pepillo, del espectáculo. ¿Y qué importa lo que diga? Nadie ve esa shit de programa si no es por las redes sociales ni nos enteramos. ¿Alguien en el 2019 aún ve Televisa? ¿Quién carajos ve esos programas? Aquí tenemos otro ejemplo de cómo un personaje de información llamado periodista de espectáculo se burla de su presidente y eso lo aceptan como válido. Sin embargo, si el propio presidente atesara una opinión al respecto, los medios dicen que autoritario está en contra de los medios. Pero bueno, hoy ya somos otro país. Cambiemos la página de la libreta. Pues bien, una noticia histórica para este rubro olvidado, este rubro que pues tenían muy descuidado, y hablamos de los trabajadores de México, ese motor importante que está todos los días de pie en la lucha constante por llevar el sustento a cada una de las familias dentro de nuestro país. Hay una muy buena noticia para todos ellos. Desde días anteriores, desde un par de meses se venía hablando de esta reforma laboral. ¿Y qué dice al respecto Andrés Manuel López Obrador? Que estamos muy contentos, muy satisfechos por la aprobación ayer en el Senado de la reforma laboral. Fue un avance importante porque se logra que los trabajadores tengan garantizados sus derechos para elegir con libertad a sus representantes, que los líderes sindicales no sean impuestos, sino que sean electos por los trabajadores y que haya democracia sindical. Antes de esta reforma no había voto libre, directo, secreto de los trabajadores para elegir a sus representantes sindicales. Ahora van a ser los trabajadores los que van a decidir libremente. Es un gran avance en beneficio de los trabajadores de México. Esto que se logró gracias a la participación de todos los sectores, porque esta reforma fue apoyada por los empresarios, fue apoyada por los sindicatos, fue
apoyada por los legisladores, por los senadores, también por los diputados. Va a ser apoyada esta reforma. Tiene esta reforma además un complemento que es muy importante, que se cumple con un compromiso que se hizo con el gobierno de Estados Unidos. Y es que pues esto era muy importante para el rubro, porque pues definitivamente Estados Unidos decía que hasta que hubiera una vida digna en el sentido laboral para los trabajadores de México, entonces firmarían esto del TEMEC. Definitivamente beneficiaría muchísimo a ambos países, Canadá, Estados Unidos y obviamente México. El comercio indicó que las exportaciones estadounidenses se aumentarán 19.100 millones de dólares, 5.9%, 14.200 millones, 6.7% respectivamente, en tanto que las importaciones estadounidenses de Canadá y México se incrementarán 19.100 millones, 4.8% y 12.400 millones de dólares, 3.8% respectivamente. Muy interesante, ellos decían, sí, está bien, sí firmamos, siempre y cuando tengas una reforma laboral digna. Y bueno, también para complementar esta información habla Jesús Seade, quien está pues en esta negociación México, Estados Unidos, Canadá. ¿Qué dice al respecto? Vaya joya de información, ¿eh? Pues en efecto, como dijo el señor presidente, hemos completado una reforma, la legislación para una reforma extremadamente importante para México. Como ustedes saben, como ustedes los niños de México están estudiando en la escuela, México tiene una tradición muy distinguida de leyes en materia laboral. Fuimos el primer país del mundo que a principios del siglo pasado, hace 102 años, pasamos nuestra Constitución, en la cual hay un artículo 123, que garantiza todos los derechos más modernos para los trabajadores, para defender su bienestar, su buena participación, su libertad y su libertad sindical. Con ese sistema tuvimos una buena protección de los trabajadores durante gran parte del siglo pasado, de los años 30, 40, 50, 60, 70. Pero después, a partir de hace 30 años, una cosa así, quizás buscando mayor competitividad en los mercados internacionales, con el Telecán para ser competitivos, empezaron a reducirse los sueldos de los trabajadores en forma artificial. Y un elemento clave para poder lograr eso era que los trabajadores en realidad no tenían libertad sindical. Tenían sindicatos, pero muchos de estos sindicatos no eran escogidos por los trabajadores. Y los contratos que los sindicatos negociaban no eran del conocimiento de los trabajadores hasta que ya se aplicaban. Ellos no elegían aceptar esos contratos ni esos sindicatos. Esto nos empezó a dar muchos dolores de cabeza, problemas, a partir del propio Telecán, que se firmó hace 25 años. Se hizo necesario en aquel entonces hacer un acuerdo internacional de mayor libertad para los trabajadores, pero esto no se reflejó en ley detallada en México y en realidad las cosas no cambiaron, porque hay una cosa que se llama el salario real, que es el sueldo que reciben los trabajadores comparado a los precios, y este fue el más alto de América Latina en los años 70, y desde entonces ha ido cayendo y ahora es uno de los más bajos entre los países grandes de América Latina. Entonces todo esto reclamaba corrección para satisfacer las necesidades y los derechos de nuestros trabajadores. Pues literalmente y a modo grosso, joya de información, como les decía. Pues es bien sabido que los sindicatos prácticamente en el sistema prianista llegaron a formar músculo político, que eran utilizados pues con esta intención de que apoyaran a los presidentes en turno y que fuera una fuerza también social importante, que al final del día venía beneficiando solamente a estos corruptos del país
que pues hacían el peje y maneje, como coloquialmente se dice, a su antojo, ¿no? En fin, pues hemos llegado al final de este recorrido. Muchísimas gracias por regalarme tu tiempo. Antes de retirarnos, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y regálame un comentario. ¿Qué opinas de estos temas que hemos desarrollado? Este sistema prianista, no dudo que en los próximos días se vengan también algunas manifestaciones de los inconformes, aquellos conservadores, y por ahí puede entrar este asunto que vamos a ver qué pasa en el desarrollo de este capítulo que hoy ha cambiado la historia en el sentido laboral para nuestros trabajadores en México. Y pues nada, leerlos como siempre va a ser un placer. Yo soy Polo Puga, gracias por ser parte de esta comunidad que está creciendo muchísimo día a día. Esto fue el teatro de la comedia más grande en México. Soy Polo Puga y esto es Política para la Banda. Adiós. En Política para la Banda, traemos el son de las noticias. ¡La porra te saluda!